Seguimos en esta mesa de análisis político, la última de cara al balotaje. Estamos con Camila Ceballos, Diego Luján, Daniel Buquet y Fernanda Boidi. Faltan 5 días para el balotaje entre Yamandú Orsi y Álvaro Delgado. En la mesa de análisis político estamos evaluando cómo llega cada uno de los candidatos a esta segunda vuelta. Ya nos detuvimos en el primer bloque, un poco en la campaña del exintendente de Canelones. Corresponde ahora que pongamos un poco más el foco en el candidato de la coalición republicana. A ver, en los últimos sondeos, Delgado se ubica por detrás de Orsi. De todas formas, la diferencia entre ambos, según todas las encuestas, es muy pequeña. En este panorama, en el oficialismo confían en que Delgado votará mejor, entre otras cosas porque evitará que haya fuga de sufragios desde los partidos de la coalición republicana hacia el Frente Amplio. ¿Cuáles son los énfasis discursivos de Delgado en estos últimos días? Entre otros temas, destaca, por ejemplo, su experiencia en el gobierno nacional y advierte que un triunfo del Frente Amplio sería un retroceso para Uruguay. Acá la gente puede comparar dos modelos de país y dos liderazgos. Nuestro modelo, que es un modelo de certeza, con crecimiento económico, con seguridad, con garantías y con libertad. Y el otro modelo, que volver al pasado con mucha ideología, con más incertidumbre, con seguramente más impuestos, pero seguramente con menos libertad y con mucho más riesgos. Bueno, ¿cómo ven que llega Delgado a esta instancia? Bueno, dale, Fernando. Diego comentaba que veía que los dos candidatos habían ido como cambiando o adaptando el discurso. A mí me parece que Delgado ha sido más bien consistente en su discurso, y es más de esto. Ha habido matices, ¿no? El segundo piso de transformaciones, pero bueno, que separa en el primero, digamos, que es este gobierno, es, bueno, más de esto, anclado en la experiencia de gobierno, en las medidas que considera exitosas del gobierno y ofreciendo continuidad con profundización, digamos. Entonces, para mí, en ese sentido, el mensaje de Delgado ha sido consistente, ha sido muy claro, porque justamente por cómo lo planteaba Daniel en el bloque anterior, es decir, el nuevo balotaje llegás a esto o es lo otro, y esto ya sabes lo que es, entonces ofreciendo como certezas, ¿no? Usted sabe lo que hay acá y lo otro es incertidumbre. Tal vez ha sido en respuesta a eso que Orsi habla de el cambio seguro, ¿no? Uh-huh. Que como bien decía Daniel, es algo polisémico, puede ser hasta casi un oxímoron, ¿no? Pues, ¿En qué sentido? El cambio a veces trae aparejado de por sí incertidumbre, pero es lo que mucha gente reclama, como el oyente que citaba Emiliano. Y después los otros 2 puntos de su campaña más reciente ha sido su experiencia, ¿no? O sea, bueno, yo soy un jugador de la A, como lo puso Fito en algún momento, ¿no? Yo tengo experiencia a nivel nacional, tengo este respaldo, negocié en el Parlamento, fui todos los años al acto del 1 de mayo, o sea, dando señales de jugador de ligas grandes, digamos. Y lo otro es esta idea de la identidad coalicionista, ¿no? Ayer salió el spot de Delgado y Ojeda juntos, espalda contra espalda, ¿no? Repitiendo esa idea. Que esto también es una novedad para nuestra política, ¿no? Bueno, no hay antecedentes. Dicen, la vez pasada no hubo mensajes así de un líder de la coalición. Yo no llegué a chequearlo, pero... No, estaba el video de Manini, ese que salió antes de la elección, ¿no? Del domingo, pero no un spot de los dos. Conjunto no. Creo que es el primero. Lo que pasa es que la coalición no existía. Claro, pensemos que la única coalición que llegó a las elecciones fue la primera coalición explícita. ¿La del 99? Sí, del 95 al 99, donde se generó un escenario un poco extraño, ¿no? Porque el gestor de la coalición desde el socio menor era Volonté, el líder blanco, quien había ganado la interna blanca, en aquel momento con doble voto simultáneo, y fue casi una especie de primer ministro del gobierno de Sanguinetti, se hundió ahora sí en el estreno del nuevo sistema electoral. Entonces, de alguna manera, es más, nosotros tomamos mucho como referencia ese gobierno y esa presentación de la coalición, en cierto modo como tal a las elecciones, pero que no fue así, porque como el que reivindicaba la coalición se hundió, el candidato terminó siendo Lacalle. Se hundió electoralmente. Uh-huh. Sí, y encima los blancos se metieron en una pelea fratricida
tremenda entre Lacalle y Ramírez, que terminó desvirtuando completamente la atención. Entonces al final, no hubo nada de estamos juntos, espalda con espalda. No hubo nada. Ganó el oficialismo. Ganó el Partido Colorado, que sacó bastantes más votos que los blancos, y los blancos terminaron acompañando, ahí sí, al modo del de 5 años, del de hace 5 años. Es decir, bueno, ya está la segunda vuelta, ahora todos vamos en ese caso solo blancos y colorados, acordamos un programa común, en fin. Para el gobierno de Jorge Valle, al que se le cayó la coalición en la mitad de su gobierno, los blancos lo abandonaron, y ¿qué pasa? Y después ganó el Frente Amplio, y no volvió a haber una coalición hasta ahora. O sea, la coalición de Sanguinetti 2, que se continuó durante la mitad del gobierno de Jorge Valle, desapareció hasta reaparecer en el 2020, como coalición de gobierno, ¿no? Entonces, estamos experimentando de nuevo cómo funciona en una elección ir a reivindicar el voto por la coalición, ¿no? Que esto es una peculiaridad. Es difícil de interpretar, es complicado, y ahora tiene una forma bien distinta a la que tuvo en el 99, que es nuestro antecedente, nuestro único antecedente. Y tiene un formato un formato y un espíritu distinto al del 2019, cuando nace como coalición electoral y de gobierno. Los colegas de las consultoras, a Nacho Schwarzenegger le he escuchado más de una vez hablar de una cierta frontera, ¿no?, coalicional. O sea, las personas, aquellos que tienen identidades partidarias, que son más o menos la mitad de los electores, que tienen identidades blancas o identidades coloradas o identidades independientes, también muchos de esos tienen una supraidentidad coalicionista que hace que estén más cerca de los blancos, o sea, los colorados más cerca de los blancos, que del Frente Amplio. Hay como esa especie de barrera. Eso es algo nuevo, porque las coaliciones hasta la 2019, hasta ahora, habían funcionado como acuerdos programáticos de élites, pero los partidos mantenían su identidad y los votantes no se sentían coalicionistas o representados por esa entidad superior. Ahora decís, ahora eso ha cambiado, entonces eso es otra variable nueva. Y también se utiliza en la campaña, decís, como el espíritu coalicionista del que hablaba Ojeda de cara a octubre. Tiene que ver con eso, está permeando. Y lo estamos viendo en la retención de votos que muestran las encuestas hacia Delgado. Sí, yo puedo decir una cosa al respecto. Yo creo que si existe eso, no se está expresando tanto en la forma en que Delgado está encarando la campaña, porque no está apelando tanto a ese espíritu coalicionista, más allá de que probablemente lo hagan sus otros socios, sino directamente en un discurso que es anti-Frente Amplio. Y no y no logra conjugarlo a ambas cuestiones. Entonces, me parece que el candidato no puede salir de ese propio discurso que tiene, que lo viene arrastrando hace un tiempo. Quizás sus socios de la coalición lo hacen, pero no lo hacen con el mismo peso, o con la misma insistencia, o con la misma eficacia que tendría si lo hiciera Delgado. A mí me parece que, además, Delgado tiene un pequeño problema, que es que cada vez que se le pregunta por alguna referencia vinculada al Frente Amplio, nombra la incertidumbre. Y eso es bastante poco probable que genere algún impacto en el electorado, porque gobernó 15 años el Frente Amplio. O sea, y en términos de incertidumbre, no sé cuánto es un espacio que le pueda generar algo para... Ese discurso no, vos decís no, porque él en realidad, digamos que lo que tiene que hacer básicamente es retener, ¿no? Claro, pero sería mucho más útil, desde mi punto de vista, hacer referencia a las capacidades y virtudes que tiene su gobierno, que las ha tenido, y él ha sido protagonista de eso, que a mencionar solo en contra de... Claro. Bueno, siempre se combina. ¿no? Yo creo que hay un argumento de Delgado que hoy lo desarrolló más temprano sobre esta cuestión de ubicar al Frente Amplio como un riesgo, ¿no? Y entonces lo que él quiere decir es justamente ojo, no se crean que un gobierno del Frente Amplio va a ser como esos 15 años
que gobernó el Frente Amplio, porque ahí estaba Astori, ahí estaba Vázquez. Esta idea de cortafuegos. Habló de cortafuegos. Ya es no el mail de tu amigo, Dani. Ahora los comunistas y los tupamaros dominan el Frente Amplio y esto va a ser una locura porque nadie los puede contener porque no están Astori ni Vázquez. Ese es un poco el mensaje que quiere transmitir, corriendo la barrera, ¿no? Porque es... él reivindica el oficialismo, esa es una especie de primera función. Vamos a reelegir un buen gobierno, decía en su eslogan anterior. Inicial. Él se muestra, esto que dice Fernanda o que dijo Fito de la A, que en fin, yo digo que es relativo, ¿no? Porque digamos que Delgado jugaba en un equipo de la A, pero es suplente, ¿no? Orsi en la B, pero es titular, porque el que manda es Orsi. Acá no era Delgado el que mandaba. O sea, lo podés mirar de dos formas distintas. Pero, por ejemplo, Delgado, en el debate, hizo gala del manejo de números y de cifras, es decir, tiene que ver con, bueno, si un presidente tiene que estar en todo, tiene que saber de todo, tiene que conocer detalles. Entonces yo creo que él mostraba, yo soy el oficialismo, ¿te gustó este gobierno? Vamos a seguir por este camino. No está todo hecho, hay que mejorarlo. Yo soy la persona indicada, pues yo, mirá, manejo todo, te muestro gráficos, te pongo números, ¿no? Y después bueno, si a vos no te parece que este gobierno fue bueno, tampoco te parece que yo soy la persona más indicada para seguir al frente de este proyecto, ojo, porque lo otro es mucho peor. Entonces, yo creo que ahí cierra hay un paquetito que cierra el argumento, tratando de llevar la barrera. Que ese es el... Claro, sí, ojo, mirá que... Entonces, bueno, ahí puede ser el título que dice Camila respecto a la graduación, cuando ves la cantidad de veces que lo mencionó en el debate, ¿no? Es que para mí... ¿Cuánto hizo referencia en el debate? 31. Mira, déjame decir esto porque ya que, no sé por qué, hoy el espíritu de Sanguinetti me está inundando. Así como el cambio seguro me hizo acordar al cambio del Paz del 84, esta referencia insistente de Delgado en el debate al Frente Amplio me hizo acordar a Sanguinetti en el 94, 10 años después debatiendo con Vázquez, diciéndole que era marxista. Sí. Y Vázquez le decía, pero el marxismo es una concepción filosófica, no es un programa de gobierno. Usted es marxista. Pero usted es marxista, no me diga que no es marxista. ¿No? Y vos decías, yo me acuerdo porque, es decir, a mí me parecía que estaba insistiendo demasiado, machacando, ¿qué tipo insistente? Me está molestando, ¿no? Tal vez yo porque era un poco marxista, pero bueno. Y sin embargo quedó la idea, yo no sé si esto se pudo demostrar de todos modos, que justamente eso de llevar al otro al peor escenario, al generar las máximas dudas posibles sobre igual el otro. Sanguinetti dijo que esa estrategia estaba orientada a sacarle votos al Partido Nacional. Claro. Pero a ver, déjenme avanzar en esta dirección, ya que se propuso. Yo creo que del mismo modo que dije respecto de los mensajes de campaña de Orsi, yo ahí tengo una diferencia con Fernanda. Yo creo que, bueno, ella enfatiza la continuidad y me parece bien, pero cada vez que hay continuidad con cambio, uno puede enfatizar la continuidad. En mi caso voy a enfatizar el cambio. Me parece que hubo una alteración y hubo una inestabilidad y volatilidad también de los mensajes de Delgado, porque no es lo mismo decir reelegí un buen gobierno que el segundo piso de transformaciones. El énfasis en un caso está puesto en la continuidad, muy claramente reelegir un buen gobierno es continuidad y no hay otro mensaje que lo compensa. El segundo piso de transformaciones, en cambio, es un mensaje que está la continuidad ahí, pero lo que se enfatiza en ese mensaje es la transformación, el cambio, ¿no? Entonces, y ahora es un gobierno en marcha. Claro, por eso ahí, pero otra vez, ¿no? Hubo como esto, alguien podría decir, che, al fin y al cabo es una cuestión semántica, son los eslogans, no, pero los eslogans son los que reflejan el espíritu de lo que se quiere transmitir, y a mí me parece que ahí también hubo muchos problemas para poder enfatizar un mensaje único, que le dé una continuidad a la campaña de Delgado también. Lo que pasa es que en el caso de Delgado, me parece que tiene una estrategia, una estrategia dominante, en el sentido de que cuando vos tenés un gobierno, cuando vos representás a un gobierno que tiene la mitad aproximadamente de aprobación popular, es muy difícil tener una estrategia mejor
que la de plegarte de manera decidida, ¿no? Como se hizo al final y como estamos viendo ahora, a un gobierno con esas características, ¿no? Es como decir, che, mirá, no inventes la rueda está inventada, el gobierno tiene aproximadamente un 50% de aprobación, vos necesitas un 50% de los votos, arrimate. No inventes nada, o sea, no hagas una de más, es el gobierno, soy yo y se terminó. El problema, que me parece que es el que matiza un poco esa estrategia de Delgado, es que, por un lado, lo que decía Daniel, ¿no? Delgado pretende encarnar el gobierno, pero en qué medida él tuvo realmente las decisiones o no, en qué medida él puede mostrar una continuidad sin discusión al respecto de lo que hizo en la calle Pou. Estamos viendo que, y el resultado en octubre muestra que la transferencia de esa responsabilidad cuando el gobierno de la calle Pou fue tan personalista en su ejercicio, no es automática esa transferencia. Y por otro lado, nadie cree, me parece a mí, esto por supuesto es una especulación, que Delgado, aún ganando la elección, se vaya a transformar en el líder de la coalición o en el líder del Partido Nacional. Me parece que hay un liderazgo que es el de la calle Pou, que es indiscutible, y eso también la gente en todo caso lo comprende y lo internaliza a la hora de decidir el voto. En cambio, en el caso del Frente Amplio, aún la gente que no es frentista y que vota a Orsi, ve en Orsi un posible líder del Frente Amplio. No digo que lo sea, de hecho hoy no lo es, pero no tiene liderazgos por encima de él, proyectándose a 5 o 10 años. Él dice que es uno de los, ¿no? Uno de los líderes. Menciona a los otros, digamos, referentes, o Carolina Cose, Vergara y demás. Obviamente, y está muy bien que así lo haga, pero digamos, si Orsi gana la elección, se va a transformar, quiera o no, en el líder del Frente Amplio, y me parece que no tiene de manera visible personas que puedan disputar ese rol. No digo que lo vaya a hacer, pero es verosímil que vaya a hacerlo. En cambio, por el lado de Delgado, el liderazgo de Delgado en el Partido Nacional será un liderazgo, en el mejor de los casos, compartido con la calle Pou. Me parece que la calle Pou siempre va a tener una primacía, pero además, en la construcción de la coalición hay un elenco, digamos, hay un liderazgo coral que me parece que en el Frente Amplio está, porque están los sectores y hay liderazgos importantes en ellos, pero me parece que ahí hay una primacía que no podría llegar a tener Delgado, al menos a primera vista, ¿no? Sí. Hay un viraje que se dio leve, ¿no? Pero en esto de lo que decía Daniel de cómo agarrar los distintos públicos, ¿no? O por lo menos ir endureciendo, ir a ver si no te gusta por esto. Al principio, a los días siguientes al balotaje, hubo un claro énfasis en decir, yo entendí el mensaje de la ciudadanía, y eso fue una cosa en la que él machacó, ¿no? Entendí el mensaje de la ciudadanía quiere una política de centro, donde vayamos a los acuerdos, grandes acuerdos nacionales. Ahora no lo está mencionando prácticamente, o lo está mencionando mucho menos que en ese principio, pero, ¿no? Claro, en esos primeros días, post primera vuelta. Los mensajes tienen que ser claros y sencillos, y el mensaje de la ciudadanía demanda política de centro es indigerible. O sea, nadie entiende qué es. ¿Qué es eso? O sea, porque aparte no hubo un mandato de un 80% de personas votadas. Pónganse de acuerdo. Hubo 40 que votó para acá y 40 que votó para allá. O sea, más bien todo lo contrario. Claro, está bien. Pero él interpretaba distinto. Él decía, pero desde el Frente Amplio se decía lo mismo. Ahora, vos decís, eso es difícil es muy difícil de transmitir. Entonces, cuando lo hemos visto, ¿no? Cuando hoy esta mañana acá, sentado charlando, bueno, no, sí, es posible acordar, porque hay temas en los que sí, pero lo tenés que aterrizar 10 pisos para abajo, ¿no? Bueno, está, primera infancia. Y si tenemos un acuerdo en esto, sí. Entonces, en alguna cosa sí nos vamos a poner de acuerdo, porque todos queremos lo mismo. Estamos todos a favor de lo bueno, todos en contra de lo malo. Lo mismo podría decir Orsi. Pero los mensajes tienen que ser muy claros. O sea, llevamos un año de campaña. Estamos todos cansados, los candidatos, los periodistas, los analistas y sobre todo la gente. O sea, este es el último tramo y a mí me parece acertado que los mensajes sean como súper concisos y coincido con la lectura que hace Daniel. Bueno, hay como 3 niveles, ¿no? Retengo mis votantes, si te gusta este gobierno, dale, si yo soy mejor que el otro, bueno, y si no, mira, lo que se viene puede ser peor. Sobre lo que decía Diego, sí, no hay liderazgos fuertes compitiendo, no hubo, ¿no? En la campaña.
ninguno de los presidenciables era un liderazgo fuerte. Me parece que sobre todo en el caso de Delgado lo asumió estoicamente, incluso hasta en algún spot lo dijo, bueno, votame para ser un buen presidente, no soy un buen candidato, una cosa así. Habrá que ver cómo se reconfiguran los liderazgos partidarios después de la elección. Claro, una cosa frente, será... En el frente ese espacio está vacante, en el Partido Nacional no está vacante. Y por muchos años el trono está ocupado, pero... entonces digamos la perspectiva en ambos casos es distinta. Estoy de acuerdo pero no hay reelección, no le veo el problema para pero no hay Delgado. reelección. Pero vos crees que la calle Pou tiene un futuro político similar al de José Mujica, por ejemplo? No, creo que Mujica es algo mayor. Por eso. Entonces, esa es una realidad. Pero pará, déjame matizar esto, porque estamos hablando de la elección. Las perspectivas de Delgado y de Orsi como futuros líderes en sus partidos pueden ser distintas, por esto que vos decís. Pero hoy ninguno de los dos es un líder. Totalmente. Porque los potenciales líderes del Frente Amplio, donde ya está abierta, digamos, una sucesión, no incluyen a Orsi. No. Claro, si Orsi fuera presidente pasaría a estar en la lista. Eso es lo que digo, la pero perspectiva es pero distinta. no Pero lo si no incluye. es presidente... Porque Orsi tampoco es el jefe de su fracción. No, exacto. Porque es el Pacha. Es el Pacha. Es decir, no estoy poniendo a Mujica, obviamente, que es el verdadero jefe. Pero el jefe práctico no es Orsi, como Vergara del astorivergarismo o Cose de la Amplia, o en fin. El Boca del Tabaré Vázquez nunca fue el líder de sector y fue claramente el líder del Frente Amplio. Yo creo que entonces, exacto, claro. Pero eso se terminó con Tabaré Vázquez. Bueno, pero volvamos a ver. ¿Se mira el liderazgo? ¿La gente tiene en cuenta eso realmente? En un momento yo creo que es un elemento más, ¿no? Y en esta elección más todavía. Yo creo que no. Yo creo que hoy eso no es un factor, precisamente porque está equilibrado, porque los dos carecen de esa condición. El liderazgo es importante a priori, porque cuando vos vas, ya sos el jefe, un jefe, digamos, uno entre otros, el principal o no, yo qué sé. Pero es algo como un capital político, que vos sos un líder político, vos estás en los medios, vos marcás la línea, marcás la cancha, ponés condiciones. Sin embargo, la calle Pou construyó su liderazgo luego de ganar la elección. Sí. Yo creo que eso no necesariamente lo vino construyendo desde mucho antes. Sí, por supuesto que lo vino construyendo, pero lo consolidó solo cuando ganó la elección. Solo cuando ganó la elección generó esa primacía. Pero él llegó a ser candidato en 2 oportunidades como jefe de una fracción que además... Sin duda. Demostró en 2014 sorprendentemente su condición mayoritaria. Están quemando tema para la mesa posterior al domingo, ¿no? Porque esto es un tema que se va a debatir después, ¿no? Pero lo estamos diciendo sin saber quién ganó. Y eso es mucho más audaz. Pero estamos generando expectativa. Es parte de nuestra campaña de expectativa para Porque tengo una pregunta para hacerles que viene de la audiencia. Pero Camila, ¿vos querías agregar algo? Yo quería hacer solamente un punto. Yo estoy muy de acuerdo con lo que vos decís, Busquet, de los 3 temas y que Fernanda también decía de los 3 de los 3 ejercicios que hace Delgado. Mi punto es la intensidad que le pone a cada uno. Cuando él se vuelve muy antifa o me parece que pierde la potencia que podría llegar a tener inclusive cuando hace propuestas, que las tiene. ¿Entendés? Ese es mi único tema. Y cuando logra decir, la ciudadanía nos dio un mensaje que era ir de centro y la forma de materializar eso es tirar nombres de otras personas, me parece que comete un grave error. Entonces, la campaña de Delgado ha ido como... tiene dificultades en la intensidad y en cómo materializar sus objetivos. También lo tiene el Frente Amplio, pero ese es mi argumento. No, yo lo que creo que ahí en realidad, yo ahí no veo una dificultad, veo una estrategia de segmentar. O sea, necesita retener al votante coalicionista antifrente. Sí. Y eso lo retenés, no porque ese es no es que no me busquen a mí, porque no me quieran a mí, pero sepan que yo soy mejor que lo otro. Sí. No soy lo otro. Entonces, lo que decíamos hace un rato de las afinidades por oposición, me parece que hay una intencionalidad clara de la campaña que va ahí. ¿Qué tanto insiste en una cosa o en la otra? Ahí hay un problema de combinación. Claro. Que yo qué sé, yo no sé si es la mezcla óptima. Una cosa es el diseño general. Otra cosa es si estás en la sintonía, ¿cómo ponderás cada acertando cosa? A cuánto te digo de esto y cuánto te digo de lo otro. Yo que sé, capaz que exageró con el antifaz, no sé. Eso bueno, no veremos. Sé. Hay que preguntarle. Hay oyentes que preguntan a ver cómo ven y qué papel puede cumplir la militancia. Concretamente lo plantean por el lado de la militancia capilar frente amplista, que no existe en la coalición, ¿no? O sea, el mano a mano. Existe, sí. Que existe en el puerta a puerta. Capaz que pero, se están movilizando mucho. Pero ¿cómo ven a la militancia coalicionista para un partido así, ¿no? Que donde se juega mucho en el terreno, en el mano a mano, en el ir a convencer al vecino? Yo la veo mucho más activada la militancia coalicionista y mucho más
extrovertida y afuera que en el 2019. No tengo idea de qué pasará con eso, porque como decía Daniel cuando hablábamos en la otra tertulia acerca del desempeño de Martínez finalmente en el balotaje, que decía, bueno, lo sacó la militancia, Daniel decía algo así como es una fantasía militantista, me pareció un término fantástico. No tenemos cómo medir no tenemos cómo predecir qué va a pasar, ni cómo medir a posteriori cuál fue el impacto. Pero lo que sí yo veo impresionísticamente, que no tiene ningún valor empírico, es una activación coalicionista más activa. Yo creo que yo creo que no es el rol o el momento específico para las militancias, ¿no? Me parece que eso en todo caso puede haber sido octubre. Tengo también ahí, comparto un poco con Daniel esa visión. Es mucho menos motivante para la militancia, sí, claramente. Pero además, ¿no? es más riesgoso, ¿no? Porque la militancia tiene un componente de activación, ¿no? Y de difusión del mensaje que es sumamente importante, y de hecho los partidos políticos tienen como entre sus principales funciones esa. Pero me parece que en una elección como la del próximo domingo, la militancia puede restar también, ¿no? Es decir, sobre todo porque estamos frente a dos bloques muy, muy simétricos electoralmente y con identificaciones cada vez más fuertes, lo decían hace un rato aquí, la identificación con la coalición, el Frente Amplio, es como que hay una construcción por la negativa del otro, que cuando vos ves a los militantes, ¿no? Sea el Frente Amplio de la coalición, con toda su liturgia, su simbología, su forma de expresividad, yo creo que eso apunta a votantes que ya están fidelizados, pero puede espantar muy fuerte, sobre todo cuanto más intenso sea esa militancia, puede espantar a los otros, que son los que miran eso con recelo, ¿no? E incluso con cierta antipatía, el militante intenso. Sí, el pesado. Claro, hay allí un riesgo que hay que medir. Yo creo que la campaña del Frente Amplio tuvo esa tónica de bueno, la militancia sí se activó en un momento, pero luego como que más bien la campaña fue por otro lado, ¿no? Y yo puedo entender esa lógica. El tiempo dirá, falta poco saber si funcionó o no, y tampoco lo sabremos nunca con mucha precisión porque es difícil de medir, pero puedo entender esta lógica de, la militancia sí, en el momento oportuno, con el tono apropiado, pero el exceso de militancia puede tener un efecto contrapuesto, ¿no? Sí, qué raro esto, pero bueno. Yo creo que a ver, como esto está estudiado, digamos, la militancia para los partidos es crucial, les va la vida. Los partidos sobreviven, y por eso tenemos partidos que duran mucho tiempo en Uruguay, es gracias a sus militantes. Yo desconfío mucho de la capacidad que tiene la militancia activándose así rápidamente para definir una elección. No descarto que la militancia más capilar, más de barrio, que puede detectar el vecino. El otro día pasaba en el noticiero, anoche creo que era, una Cairo, una Cecilia Cairo, en una casa donde parece que había un comité de cabildo y que lo transformaron en un comité del Frente Amplio, ¿no? Entonces yo diría, claro, esto era un evento publicitario, pero tal vez un militante en un barrio que sabe de un vecino que votó, yo qué sé, Colorado, porque la familia votaba Colorado, pero en realidad sabe que está molesto con el gobierno, le puede ir y comer la cabeza. O sea, puede pasar esto, y con esa militancia capilar, yo qué sé, algunos sabrán graduar, ¿no?, su intención de influir en la decisión de los otros. Y también hay otra parte de la militancia, que es el colorido, la presencia callejera, que claro, yo ahí puedo entender, porque capaz que, claro, Orsi es oriental, es la patria o la tumba, sí, ¿no? Entonces, claro, mucho Frente Amplio, capaz que no es lo mejor, porque vos al frente ya lo tenés, pero también tenés que pensar en eso que se llama efecto wagon, del tipo de, no vamos a generar la idea de que esto es un cementerio, ¿no? Hay alegría, bandera, bocinas, coso, movimiento, actos, banderazos, porque eso, más allá de que puede tener también como un doble filo, porque los que le tienen temor al Frente Amplio o a la peor versión del Frente Amplio, también genera la idea de, mirá que esto se viene, ¿no? Sí. Mirá que esto, estamos ahí. Entonces, ese entusiasmo también es necesario, y eso también lo hacen los militares, esa sensación de cosa que está en las calles todos los días, lo dan los militantes, no pagás gente
para que genere ese clima. Yo quisiera saber, así como relevamos opiniones de gente que cambiaba el voto, ¿cuántos se enfrentan a el voto a voto o el timbre de coalicionistas? Que venga un militante del Partido Nacional junto con otro militante, porque ahí me parece que efectivamente se podría llegar a ver el espíritu coalicionista del militante a pie. No sé si está pasando eso a nivel territorial. Yo estuve en un evento el fin de semana, en un evento privado. Porque yo veo mucho de sectores. Lo vi con furia. Mirá, está perfecto. Sí. Me parece que hay como una especie de salida del closet del militante coalicionista, ¿no? Se habilitó antes, eso. Sobre todo para los jóvenes no era cool ser de la coalición y lo empiezo a ver como de otro modo. Insisto, no tengo idea cuál es el impacto empírico de esto. Fernanda Boidi, Daniel Buquet, Diego Luján, Camila Ceballos, gracias a los 4, como siempre, un placer y nos reencontramos igualmente próximamente. Que tengáis una gran elección. Sí, ahí es lo que hay que decir, ¿no? Siempre. Y no voten a Voten bien. Voten bien. Una gran transmisión. En la Hacienda Bar va a haber una transmisión. En la Hacienda Bar. Sí. ¿Vas a estar en un streaming? Hay un streaming, sí. Ya hubo el 27 de octubre y este domingo va a haber un streaming desde el Bar La Hacienda. Esta noche vamos a ir a reconocer el terreno. El terreno, a probar todo, a chequear todo, que esté todo bien. Me parece muy bien. Bueno, gracias a los 4, Ya se viene Gaby, actualiza la información y después nos vamos a hablar del Día de los Prematuros. A ver, ¿cómo es hoy en día la sobrevivencia de los prematuros en nuestro país? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo es el impacto para las familias? Bueno, enseguida venimos con ese tema.